Cordial saludo, apreciado docente. El día de hoy nos disponemos nuestro equipo de trabajo a darle desarrollo a la actividad número 4 en un mismo sentido, dándole continuidad a la actividad número 2, en la cual hemos realizado inicialmente una revisión a nuestra empresa elegida, una fabricante de biodiesel a base de aceite de palma, de la cual inicialmente ya hicimos un proceso de revisión inicial y de lo cual también hemos encontrado algunos hallazgos, algunos temas puntuales de los que vamos a hablar más adelante acerca de estas acciones de mejora que podemos proponer a la empresa a fin de que evite en la medida de lo posible cualquier tipo de sanción, irregularidad o inconveniente propiamente dentro del desarrollo de las actividades, como también de la seguridad de los trabajadores que en ellas se encuentran adscritos. Pero antes de iniciar quiero darle continuidad a mi compañero para que haga un barrido nuevamente sobre esos aspectos generales que quisimos destacar en esta presentación, que ya lo hicimos en el anterior video y que en este momento queremos destacar puntualmente la normativa que rige dichos aspectos. Estamos hablando de política de prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, del COPAS, del Comité de Convivencia, la política de seguridad y salud en el trabajo, de la misma evaluación que se debe hacer periódicamente dentro de la organización y de la cual pues nosotros posteriormente realizamos unas acciones de mejora o unas acciones correctivas a esos hallazgos que se encuentran. Entonces le doy la palabra a mi compañero para que nos explique un poco más acerca de esa normatividad y esos aspectos generales de la organización. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la empresa especializada de fábrica de productos biosostenibles de la industria de La Palma. Vamos a hablar todo lo que es los aspectos legales y del sistema de gestión. En la política de alcohol y drogas, que es regida por la ley 566 del 2012, en su artículo 2 habla e implementa todo sobre la política de alcohol y drogas. La política de seguridad y de salud del trabajo está basada en el decreto 1072 del 2015, en el artículo 22.4.6 es el que habla todo de la política de la seguridad. En el comité paritario, este es conformado en el decreto 1072 del 2013, en su artículo 11. Habla todo sobre lo del comité paritario. En el comité de convivencia, este está regido en el artículo 9 mediante la resolución 652 del 2012 y 1351. El plan de emergencia está regido sobre la ley 46 de 1988, que habla sobre el artículo 14, sobre todo los regidos en el plan de emergencia. Y en la política de seguridad vial es regida por la ley 2251 del 2022, donde se enfoca toda la implementación de la política. Cabe recalcar que durante el año se deben hacer un seguimiento y plan de mejora. Esto está regido en el decreto 1072 del 2015 en su artículo 2.2.4.6.31, donde establece que es la obligación de realizar mínimo una vez al año la revisión del sistema de gestión por la alta gerencia. Eso es más que todo basado en lo que tenemos de nuestra empresa, del sistema de gestión. Gracias. El caso que presentamos es en relación a la afiliación en tiempos posteriores a la contratación e inicio de funciones. El accidente que se presentó fue un traumatismo por caída de la carga transportada. Dentro del decreto 1772 de agosto 3 de 1994, en su artículo 2 nos indica que las afiliaciones a los trabajadores dependientes deben ser de carácter obligatorias al Sistema General de Riesgos Profesionales, así como también dentro de la relación laboral, los empleadores deberán efectuar las cotizaciones obligatorias a este sistema. En el artículo 8, las obligaciones especiales del empleador. Los empleadores deben informar a sus trabajadores mediante comunicación individual o colectiva la entidad administradora de riesgos a la cual pertenece. ¿Cuáles fueron las repercusiones de este accidente? En este caso, sanciones económicas para la empresa, teniendo en cuenta que pues deben asumir directamente el riesgo siniestro que presentó el colaborador. Asimismo, los traumatismos directos que presenta el colaborador por causa de este accidente, el cual tampoco contaba con elementos de protección personal. Y la responsabilidad por daños y prejuicios de carácter civil. Cuando hablamos de afiliación a riesgos laborales, es importante tener en cuenta el decreto 1295 del 94, el cual nos habla de los sistemas generales de riesgos profesionales, que es un conjunto de entidades, tanto públicas como privadas, que conllevan a un conjunto de normas y procedimientos para por así prevenir, proteger y atender en toda ocasión a los trabajadores en cuanto a los accidentes laborales y enfermedades laborales. Ellos tienen como objetivo
establecer las actividades de promoción y prevención, fijar las prestaciones de atención a la salud, reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas y fortalecer las actividades teniendo en cuenta el origen. Como tal, toda empresa, sea pequeña o grande, tiene que estar incluida en los riesgos laborales, ya sea un riesgo 1, 2, 3, 4 o 5. Esto varía dependiendo de la actividad económica y tamaño de la empresa. Por eso es importante siempre el establecer la afiliación del trabajador y como tal, cuando el trabajador empieza a laborar, es importante que esta afiliación se haga con un día de anterioridad para que al momento que sea medianoche y el trabajador ingrese a trabajar ya esté cubierto por su afiliación. Ahora regresamos con el tema sobre el kit de carretera. Como lo mencionábamos en el corte pasado, es fundamental cargar con los 9 elementos que nos pide la norma de tránsito. Si tú no cumples con uno de estos requisitos, te van a multar con 15 salarios mínimos legales vigentes. ¿Qué sucede con respecto al botiquín? ¿Qué nos piden que carguen? Que carguemos alcohol antiséptico, gasas, curitas, algodón, bajalenguas, guantes látex, tapabocas, toallas higiénicas, solución salina. Estos elementos son fundamentales en un botiquín para el kit de carreteras. ¿Qué pasa? Actualmente la empresa cuenta con 15 vehículos propios, que son volquetas para transportar el fruto. Mientras que cuando ya se procesa todo, cuando ya está el producto final, el comprador es quien envía los vehículos de carga para llevarse ese extracto de la palma. También se recibe otros proveedores que son fincas aledañas que cuentan con el cultivo. Pero entonces, ¿qué le aconsejamos a la empresa? Generar un formato o unas recomendaciones para dichos proveedores cuando los evalúen, cumplir con ese requisito del kit, ya que pues evidentemente esos vehículos bajo la norma de ellos son los que deben de estar pendientes con eso, pero nosotros como empresa debemos también tener al alcance esa información, estar pendiente al momento de hacer la evaluación de los proveedores, porque como repito, actualmente solo se tienen 15 volquetas que son las que cuenta la empresa. Ahorita mi compañero va a continuar mostrándoles o hablándoles sobre los formatos que actualmente se maneja como manera preventiva con respecto a ese kit que maneja las volquetas. Como bien lo ha mencionado nuestra compañera María, la empresa cuenta con un total de 15 vehículos que deben estar dotados de ese botiquín de primeros auxilios, y de lo cual, como acción de mejora puntualmente, se han implementado unos formatos, dos propiamente de los cuales ya vamos a hablar, para poder hacer un seguimiento a ese botiquín de primeros auxilios, a esos elementos que se van a encontrar para cualquier tipo de emergencia que pueda presentar, bien sea el colaborador o varios colaboradores en una misma circunstancia. Y esos formatos constan básicamente de una primera acta de entrega, es decir, el momento en el cual la organización le entrega al colaborador su kit de primeros auxilios para que lo porte dentro del vehículo, para que lo tenga a su disposición, para que no haya bajo ningún motivo una excusa de decir no conté con los elementos que pudieron atender esos primeros momentos de cualquier tipo de emergencia. Y por otro lado, está también el formato de inventario de ese kit de primeros auxilios que permite verificar de manera mensual, digámoslo así, también es una de las normas internas que se fijan dentro de la organización a fin de poder darle un seguimiento a los elementos que se encuentran dentro de ese kit de primeros auxilios, porque si bien sabemos, como lo mencionó hace un momento María, es una variedad de elementos que algunos inclusive tienen fecha de vencimiento, unos de pronto una fecha más amplia que otros, pero que debe ser vigilado. Por lo tanto, ese formato de inventario lo que nos permite a nosotros es de manera mensual, de manera periódica, poder verificar que los elementos se encuentran en su totalidad, que si en algún momento un elemento fue usado o desechado, que se deba nuevamente ingresar al kit de primeros auxilios para que este kit, en la medida de lo posible, no tenga en ningún día, digamos así, en el que esté incompleto, que le haga falta un elemento. Y vamos entonces a mirar, les voy a presentar posteriormente estos formatos para que los podamos ver más en detalle. Como lo veníamos diciendo, estos serían entonces los formatos que nos van a permitir a nosotros hacer ese seguimiento a este punto, a este aspecto. Encontramos aquí que este es el acta de entrega que se realizaría pues para poder dar constancia de que se le entregó un kit de un botiquín de primeros auxilios a ese trabajador.
Entonces aquí vemos dentro del formato que hay algunos datos importantes: quién le entrega o de quién es emitido este documento, dirigido a quién, por qué concepto, que como lo venimos diciendo es la entrega del kit de botiquín de primeros auxilios, y la fecha en la cual que se realiza esta entrega. También encontramos la relación de los elementos que se le están entregando a ese colaborador, y al final un espacio, pues lógicamente, para que el conductor, colaborador o trabajador de la empresa pues firme de que recibió en perfecto estado y la totalidad de los elementos que aquí se relacionan, y la firma también del coordinador de HSQ, quien es la persona que se encargará de supervisar la entrega de estos elementos a cada uno de los trabajadores, a cada uno de los 15 vehículos, como ya hemos comentado inicialmente, son los que se encuentran dentro de la organización. Por otro lado, encontramos también que sería el inventario que nosotros vamos a realizar mensualmente de esos botiquines de primeros auxilios, donde vamos a encontrar pues un espacio para relacionar los elementos nuevamente, la cantidad de elementos que se encuentran dentro del botiquín, aquellos elementos que pudieran en algún momento haber sido retirados, la fecha de vencimiento como lo mencionaba, y cualquier tipo de observación, si en algún momento el elemento presenta una anomalía o cualquier otro tipo de observación que la persona que se encuentra operando ese vehículo pudiera encontrar dentro de esos elementos que componen este kit de botiquín de primeros auxilios. Esas serían las acciones propiamente de mejora que se le brindan en este momento a la organización respecto a esos hallazgos que inicialmente logramos encontrar, y que lógicamente todas estas acciones están encaminadas hacia una mejora continua, hacia un proceso en el cual la organización pueda seguir velando por la seguridad de los trabajadores. Y no siendo más, agradezco mucho su atención.